Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este evento y vamos a hablar de un tema muy interesante, controversial, actual, que tiene muchas aristas. Voy a intentar ser lo más resumido de esto porque podemos hablar de cada uno de lo que vamos a hablar, de lo que les voy a decir ahorita mucho acerca de esto. Pero bueno, es un tema de actualidad porque los pacientes que cada vez que vemos están relacionados con mutaciones genéticas. Hay un subgrupo de pacientes que tenemos que investigar esto y hay un subgrupo de pacientes que podemos hacer algo antes de que se dé la enfermedad. Como ustedes bien saben, el cáncer de mama, la mayoría de los pacientes son de tipo esporádico, cerca del 80% de los pacientes no tienen ningún tipo de antecedente, y el antecedente familiar en los pacientes que tienen cáncer de mama ocupa un lugar preponderante en este subgrupo de pacientes, ocupa más o menos el 15 al 20%, pero hay un subgrupo de pacientes que podemos hablar que es un 7% y que según las guías o según la literatura que ustedes revisen puede ser del 5 al 10%, que tienen mutaciones genéticas específicas y que nosotros tenemos que ver para ver si vamos a hacer algo con este subgrupo de pacientes. Como ustedes saben, BRCA es un gen que ha sido estudiado, es uno de los primeros genes que fueron estudiados para cáncer de mama. El BRCA1 está localizado en el cromosoma 17 y el BRCA2 en el cromosoma 13. Aquí el punto central de lo que yo les quiero comentar y dar a entender en esta diapositiva es que en un inicio BRCA era el gen más importante, era el gen que teníamos que investigar, era el gen que nosotros íbamos a dar a investigarle en específico a los pacientes. Costaba alrededor de $6,000 correrlo, es un gen muy grande, pero con el paso del tiempo el BRCA ha perdido algo de fuerza, por así decirlo, y tenemos ya otra gama de genes que están relacionados con cáncer de mama que también podríamos investigar y que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, tenemos que hacer la estrategia para que las pacientes que tienen riesgo de tener un riesgo genético para cáncer de mama, a lo mejor no solamente investigar BRCA, sino algún otro tipo de gen. Con ustedes, estos dos genes son los que hemos hablado, son genes muy grandes, son genes que se leen con tecnología. Aquí el punto es que también uno de los problemas de BRCA es que no se muta en un solo lugar y la mutación no es igual para todos. Hay mutaciones específicas para judíos askenazi, por ejemplo, hay mutaciones endémicas en diferentes lugares del mundo y dependiendo del tipo de mutación, hay ocasiones que solamente tienen mutaciones puntuales que no tienen significancia clínica y otras sí. Entonces, estos siguen en investigación y tenemos que estar actualizados para saber qué mutación de BRCA sí va a tener implicación terapéutica y qué mutación de BRCA no tiene implicación. En general, cuando el BRCA está mutado, da estos porcentajes de posibilidades que una paciente puede tener cáncer. Por ejemplo, una paciente que tiene mutación de BRCA1 y que llega hasta los 70 años o puede llegar hasta los 70 años, dependiendo de la serie que ustedes lean, puede llegar hasta el 80, 85, hasta el 90% según la serie de que puede tener cáncer de mama, y la bilateralidad es alta. También es importante que este tipo de gen hemos escuchado el síndrome de cáncer de mama ovario, tiene hasta un 40-50% de posibilidades de hacer un cáncer de ovario. Lo mismo pasa con BRCA2, que tiene estos porcentajes de mutación, de posibilidades de tener cáncer de mama y cáncer de ovario, pero si se dan cuenta también el BRCA aumenta el riesgo relativo para otras neoplasias malignas que tenemos que estar verificando en este subgrupo de pacientes. Ahora, con todo lo que hemos visto y con todo lo que vemos en la televisión y la gente en general ya llega leída con nosotros a los consultorios, todos piden su prueba de BRCA o todos quieren su prueba de BRCA. Aquí lo importante es que nosotros lleguemos al punto de orientar al paciente quién es el candidato ideal para BRCA, porque no es para todos. Aquí lo importante, pacientes que tuvieron historia de cáncer en ellos mismos, pacientes que fueron menores de 45 años, todos son candidatos a que se les haga este estudio, los menores de 50 años con familiares de primer grado, o los triples negativos menores de 60 años, pues son buenos candidatos para que se les
corra este tipo de gen. ¿Por qué razón? Porque en esos subgrupos de pacientes, no voy a ahondar tanto en esto por horas de tiempo, es donde más posibilidades tienen de tener mutaciones genéticas, sobre todo en los triples negativos. Y pacientes que tienen estos otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de mama en hombre, cáncer de próstata de alto grado, cáncer de páncreas y otros más, son los candidatos. Entonces, pacientes que no tienen ningún familiar con cáncer o que no han tenido ellos cáncer de mama, no son candidatos, y esto es lo que hay que explicarle bien a los pacientes. Nosotros como oncólogos no debemos de trabajar solo. Es muy importante enviar a este tipo de pacientes a un genetista para que haga consejo genético, para que les haga un árbol genealógico y ellos consideren el riesgo que también para trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, lo que puede salir ahí es que sí sea candidato para que se le corra BRCA o no lo sea. Si no es candidato para correrle BRCA a este subgrupo de pacientes, lo único que hay que estar haciendo es el tamizaje normal que requiere un paciente normalmente que no tiene cáncer o que no tiene riesgo para cáncer de mama. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Su mastografía anual o bianual, dependiendo de la política que sea de cada país, y su autoexploración y la exploración por médico calificado. Si nosotros consideramos que este subgrupo de pacientes requieren mutación, que requiere correrse BRCA, hay dos grandes escenarios que tenemos que ver. Pacientes que ya tienen familia con BRCA mutado, no tengo que correr todo el BRCA, con correr la parte que está mutada es más que suficiente y ver si hay mutación. Si hay mutación, entrará a lo que vamos a hablar más adelante, a todas las posibilidades de manejo de este subgrupo de pacientes, y los que no tengan mutación tienen prácticamente el mismo riesgo que el resto de la población, un poco elevado por el antecedente familiar, y entrarán al screening normal que ya hemos hablado. Ahora, el grueso de nuestra población, los pacientes que nunca han sabido el riesgo genético que tienen, hacemos lo mismo, se tiene que correr todo el BRCA y, si está mutado, hacer lo que vamos a platicar ahorita, y si no está mutado, pues continuar su seguimiento normal. Pero tenemos que tomar en cuenta, y esto es algo que ya recomiendan mucho más los genetistas, y creo que es algo muy importante de ver, empezar a hacer plataformas multigenéticas, porque BRCA no es lo único que existe, como lo vimos anteriormente, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes? Esto es muy interesante. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué le podemos proponer ya que encontramos un paciente con mutación de BRCA? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues estas son las 5 cosas en general que podemos hacer con ellos, y vamos a analizarlas cada una de ellas. Medidas higiénico-dietéticas, vigilancia exhaustiva a lo largo de la vida, cirugía reductora de riesgo, quimioprofilaxis o quimioprevención, y pacientes con diagnóstico de cáncer que ya tienen cáncer y que se descubre que después tienen mutación de BRCA. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay de las medidas higiénico-dietéticas? Las medidas higiénico-dietéticas incluyen todas las que tenemos que hacer cualquier ser humano, pero en ellos hay que tener especial interés en esto, de hacer ejercicio físico regularmente, no tomar alcohol y tabaco, fumarlo, evitar radiaciones ionizantes, evitar carcinógenos químicos y una dieta balanceada, rica en fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Pacientes, la mayoría, hay pacientes, nosotros encontramos en la clínica y en nuestra práctica pacientes de todos los espectros, desde la paciente que se quiere quitar el seno porque tiene miedo, hasta la paciente que adora el seno y no se lo va a quitar por ninguna causa que exista, aunque tenga mutación. Entonces, hay pacientes que no quieren algún tipo de tratamiento. ¿Cómo los tenemos que vigilar? No es igual como vigilamos los pacientes normales. Evidentemente, a toda su familia y a ellos mismos hay que, sobre todo a la familia, ver la posibilidad de que se les corra una plataforma multigenética o por lo menos BRCA, pero a las mujeres que tienen mutaciones del BRCA, aquí la resonancia magnética nuclear tiene un valor preponderante. De hecho, la mastografía, como lo vamos a ver en la siguiente, la mastografía sola, la tasa de detección de la mastografía en pacientes con BRCA, recuerden que también son pacientes menores de 50 años, la mayoría de ellos, es muy difícil encontrar lesiones de entrada en este subgrupo de pacientes. La tasa de detección es muchísimo más baja que en la población general. Y segundo, y muy importante, el cáncer de intervalo definido como cáncer entre una y otra mastografía, uno y otro estudio de imagen,
es muchísimo más alto que en cualquier otro grupo. Entonces se han hecho estudios de ver la sensibilidad, definida como la manera de ver casos positivos o casos y la especificidad, pacientes sanos. La sensibilidad de la resonancia magnética es muy importante y supera por mucho lo que es la mastografía, pero la guía y los escritos en general hablan que la imagen por resonancia magnética combinada con mastografía y quizá con tomosíntesis es el mejor método de imagen o la combinación mejor para este subgrupo de pacientes. Costo-beneficio, este es el primer punto que tenemos que empezar a ver. Una paciente que se tenga que hacer una resonancia con mastografía y quizá con tomosíntesis todos los años va a salir bastante caro. De ahí viene que tenemos que pensar y explicarle perfectamente a los pacientes qué es lo que podemos hacer con ellos, y de ahí entra la cirugía reductora de riesgo. Como ustedes saben, esto no es nada nuevo. La disminución de la cantidad del tejido mamario reduce el riesgo de cáncer mamario, eso es una realidad y está escrito desde varios artículos anteriormente. Y si ustedes analizan esta información es muy interesante. En los pacientes que se esperaba que tuvieran cáncer de mama y que se les hizo una reducción de riesgo por medio de una mastectomía, en todos los subgrupos disminuye el riesgo y disminuye la incidencia de cáncer de mama. Si ustedes lo ven acá, si nosotros dejamos a los pacientes mutados de BRCA a libre evolución, es abismal el efecto que tiene la mastectomía reductora de riesgo. Evidentemente se llama reductora de riesgo porque, como ustedes saben, dejamos un 7 a 10% del tejido mamario en el momento de hacer la mastectomía y todo el tejido axilar. Ahora, no solo impacta en la incidencia, impacta en la mortalidad relacionada con cáncer. En este estudio multicéntrico que fue reportado en el 2016, en todos los subgrupos el hazard ratio es por mucho del lado de la mastectomía reductora de riesgo. En todos los grupos que se analizó en este metaanálisis, todos tuvieron un impacto en la incidencia y en el control de la mortalidad en este subgrupo de pacientes. Entonces, la conclusión es que la mastectomía reductora de riesgo impacta sobre la incidencia y sobre la mortalidad. Ojo, quitarle la mama bilateral a un paciente no es cualquier cosa. Tenemos que explicarle a los pacientes, tenemos que analizar la esperanza de vida que tenga la paciente, tenemos que analizar el impacto psicológico, tenemos que hablar con un cirujano plástico, el cirujano plástico le tiene que explicar exactamente cómo va a ser la reconstrucción y con base a eso la paciente tomar la decisión más importante quizá de su vida. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto de mutación de BRCA y cáncer de ovario? Esos son los porcentajes que ya comentamos, ¿no? Y de ahí viene el impacto de la salpingo-oforectomía reductora de riesgo, ¿no? Si vemos nosotros la literatura, por lo menos en estos 3 estudios que fueron publicados, el impacto que tiene la reducción de riesgo en los pacientes que tienen mutación del BRCA para no desarrollar cáncer de ovario va de un 85 hasta un 96%, como viene aquí. Pero no solamente esto, el solamente retirar, el hacer la salpingo-oforectomía tiene impacto directo también en cáncer de mama y reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Ahora, la pregunta más importante que le vamos a decir o la respuesta que vamos a dar nosotros a los pacientes, ¿cuándo? ¿Cuándo debe ser lo más indicado? Se menciona que para reducir riesgo de cáncer de ovario, lo más importante, si yo quiero reducir cáncer de mama sería menos de los 35 años, pero hacer la salpingo-oforectomía, pero ahí llevo a los pacientes en un problema principal, y lo que más se recomienda es que sea entre los 35 y 50 años. La reducción de riesgo es muy importante en cáncer de ovario y tiene un impacto todavía en cáncer de mama. Evidentemente estas pacientes también pasaron a reducción de riesgo de tipo de mastectomía. Nuevamente, en donde busquen, el artículo que busquen, la revisión que busquen, la vigilancia contra la salpingo-oforectomía en mutados de BRCA es un impacto específico en este subgrupo de pacientes. Ahora, se recomienda, y esto hay controversia también, no solamente hacer la salpingo-oforectomía, sino también hacer lavado peritoneal y algunos tipos de biopsias a nivel peritoneal con el objetivo de alcanzar mayor el porcentaje de reducción de riesgo de la salpingo-oforectomía.
Y entonces lo que se puede concluir de esta situación es que disminuye el riesgo, pero tiene sus bemoles también. ¿Cuándo indicarla? Ya hablamos que los 35 a los 50 años es lo más importante, pero los pacientes que tienen mutaciones de BRCA1 quizá tienen cáncer de ovario unos 8 o 10 años antes de lo que nosotros estamos esperando. Entonces, entre los 35 y 40 años sea lo más indicado, y los que tienen mutación de BRCA2 a lo mejor nos podemos esperar hasta los 40, 45, 50 años en hacer la salpingoforectomía. También es muy importante, ya han salido muchos artículos o muchas revisiones, que el problema de esto no es el ovario, es la salpinge. Entonces, la salpingectomía sola todavía no es una tendencia que tenemos que tomar en cuenta, pero por lo menos hasta ahora, pero no está indicada y no es el estándar todavía, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a los pacientes hay que explicarles exactamente qué efectos adversos y qué problemas van a tener posterior a esta situación. Se ha mencionado también en diversos estudios que los pacientes que deciden, porque es decisión del paciente, no hacerse la reducción de riesgo por medio de una salpingoforectomía, el hacer ultrasonido pélvico endovaginal y sea 125 de manera seriada, ya sea cada año, no tiene ningún impacto. Y esto lo debe de saber también la paciente. ¿Qué de la quimioprevención? Como ustedes ya saben, y esto no es nada nuevo, y en las guías viene, el efecto del tamoxifen de manera preventiva en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que tienen hiperplasia ductal con atipia o que tienen hasta cáncer, carcinoma biliar in situ. El efecto del tamoxifen es muy importante, reduciendo el riesgo a más del 40 o 50% de los pacientes, si son premenopáusicas con tamoxifen, y si son posmenopáusicas con tamoxifen, raloxifen o algún inhibidor de aromatasa, que ya es una categoría 1. ¿Qué hay en pacientes con BRCA mutado? No hay mucho escrito, no hay estudios multicéntricos, y por lo tanto puede ser una opción en los pacientes que no decidan hacerse una reducción quirúrgica de riesgo, pero sí hay que aclararle al paciente que el impacto no es tan importante como el quirúrgico. Ahora, vamos a tocar esto último para no alargarme más y estemos en tiempos. Los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, ¿qué hacer con ellos? Y eso implica, en lugares como nosotros vivimos, que los pacientes los tratamos y vemos que son de alto riesgo, y los que se pueden hacer una prueba de mutación genética se la hacen, una plataforma multigenética o una mutación de BRCA se lo hacen, y llegan y están mutados con del BRCA, y ellos ya fueron tratados con cáncer de mama. ¿Qué hay de información con esto? Sabemos, y ya se los habíamos dicho, se los había comentado, los pacientes que tienen cáncer de mama en general tienen un riesgo mayor que el resto de la población de desarrollar cáncer de mama en el otro seno, sean mutados o no estén mutados. El riesgo más o menos en un paciente no mutado es alrededor del 0.3, 0.5% por año. ¿Qué quiere decir? Que un paciente no mutado tendrá un 15, 20% a lo largo de la vida de desarrollar cáncer de mama en el otro seno. ¿Qué pasa en los pacientes mutados? Puede llegar hasta el 1.5% de posibilidades anuales de desarrollar cáncer de mama, o sea, alcanzar un 60, 70% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama en el otro seno. Entonces se antoja bien decir, bueno, pues tengo que quitarle el otro seno para reducir el riesgo. Pero ¿qué encontramos de esto? Efectivamente, a partir del año 2000, efecto Angelina y todo esto que pasó en nuestro planeta, en todos los subgrupos de edad de pacientes que tuvieron cáncer de mama, hasta el año 2007 que está en esta serie, aumentó la mastectomía contralateral. ¿Pero qué encontramos? Pronóstico no se modifica. Y eso lo demuestra este artículo. Sigue siendo igual. El pronóstico del paciente que tuvo cáncer de mama ya tratado, es igual, le quite o no le quite el seno. No impactamos en la mortalidad. El pronóstico está dado por esto. No tenemos que quitar el seno ya tratado. También, no les traigo más información de esto, pero les va igual a los pacientes, le quite ya el tratado o no aumenta las recurrencias. Entonces yo no voy a impactar realmente en esto. Entonces, si nosotros buscamos decirle a la paciente que va a tener un efecto positivo en la sobrevida del cáncer de mama que ya fue tratado, eso no es una realidad. Lo que sí controlo es que en el otro seno no tenga cáncer de mama, ¿no? Y por último, pacientes que ya son metastásicos, tanto de cáncer de ovario y de cáncer de mama, y que
ya empezamos a buscar mutaciones de BRCA y han salido los inhibidores de PARP. Ya sabemos que en los que tienen mutaciones de BRCA, ahorita en ovario es donde está aceptada esta situación. Por ejemplo, medicamentos como Alaparib y otros más ya están dentro del esquema en pacientes que tienen mutación del BRCA como segundas líneas. En mama, en triples negativos con mutaciones del BRCA hay estudios muy interesantes que seguramente van a sacar situaciones muy importantes, ¿no? Entonces, para resumir y terminar con esto, BRCA es un gen grande, es un gen muy importante, es el primer gen que se describió en esto. Es un gen muy heterogéneo que tenemos que saber qué vamos a buscar en él, no es una receta de cocina, tenemos que buscar exactamente ciertas situaciones y el futuro de esto van a ser plataformas multigenéticas y ya cuando mandamos pacientes a los genetistas lo que más recomiendan es hacer plataformas multigenéticas. ¿Qué hacer con pacientes que tienen mutaciones de BRCA? Medidas higiénico-dietéticas, que eso ya lo hemos hablado. Si el paciente opta por la vigilancia, por lo menos hay que pedirle resonancias magnéticas y la combinación de resonancia magnética con mastografía es lo que más impacta. En definitiva, la cirugía reductora de riesgo es lo que impacta directamente en la incidencia del cáncer y en la mortalidad, y la salpingoforectomía bilateral, por lo menos hasta ahorita es lo que sabemos, quitar la salpinge y el ovario es lo que impacta, aunque tenemos que esperar los estudios de las salpingectomías solas. La quimioprevención, no hay estudios multicéntricos, pero puede ser una opción en una paciente que está renuente y que no quiere perder su seno, junto con una mastografía y su resonancia magnética. Y postratamiento, la mastectomía contralateral disminuye la incidencia de cáncer contralateral, no impacta en la sobrevida en pacientes que son metastásicos, los inhibidores de PARP que tienen esto, es una opción. Muy amables.